Bienvenidos al estudio de un nuevo tema de anatomía. Continuamos con el sistema óseo, pero esta vez vamos a conocer cómo están constituidos los huesos, cuáles son sus rasgos estructurales, para comprender cómo se relacionan con el resto de estructuras corporales. Vamos a estudiar primero la histología del tejido óseo. Al decir histología nos referimos a las estructuras celulares que conforman el tejido óseo. El tejido óseo tiene una matriz abundante y células muy separadas entre sí. La matriz del tejido óseo está formada por el 25% de agua, 25% de fibras proteicas, 50% de sales minerales cristalizadas. ¿Ya? Al estar hablando de matriz, nos referimos al medio en el que se encuentran las células del tejido óseo. Esa es la matriz. Las células del tejido óseo son de 4 tipos. Células osteógenas. Son células madres, no especializadas, con capacidad de división. Sus células hijas son los osteoblastos y se localizan en la porción interna del periósteo y del endostio. Osteoblastos son las células que construyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo e inician un proceso de calcificación. ¿Ya? Quiere decir que estas son las células que forman la mayoría de la estructura del hueso, ¿ya? Y que está formada por sustancias que contienen calcio, las que le dan dureza al hueso. Osteocitos son las células maduras principales del tejido óseo. Se derivan de los osteoblastos, que quedan atrapados en la matriz. Intercambian nutrientes con la sangre. Los osteocitos son los que mantienen las sustancias nutritivas para las células óseas. Osteoclastos son células muy grandes formadas por la fusión de 50 monocitos ubicados en el endostio. Producen destrucción del hueso por medio de las enzimas lisosómicas para permitir el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación normales del hueso. ¿Ya? Estas células están ubicadas en el endostio, quiere decir que están en el interior del hueso. Producen destrucción del hueso por medio de enzimas lisosómicas, pero permiten el desarrollo, el crecimiento y el mantenimiento y muchas veces hasta reparan el hueso. Porque al destruir lo que ya no necesita ese hueso, ellas mismas se encargan de reparar y contribuir a la formación de esas estructuras que son los huesos. En la parte izquierda observamos nosotros las células óseas, y ahí están las osteogénicas, es decir, las formadoras de las otras células, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Tipos de huesos. Los huesos del esqueleto humano pueden dividirse en varios tipos dependiendo de su forma. Hay huesos largos, en donde predomina la longitud sobre las otras dimensiones, como ocurre en los huesos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y ahí tenemos los ejemplos: el fémur, la tibia, peroné, húmero, cúbito y radio. Los huesos cortos. No predomina ninguna de las dimensiones sobre las restantes. Su forma es más o menos cúbica. Por ejemplo, los pequeños huesos que forman el carpo de la muñeca y el tarso en el tobillo. Aquí en la muñeca hay una serie de huesecillos que no tienen una forma definida, pero son muy pequeños. Esos son los que van a formar parte de la mano, ¿ya? En el carpo, esos huesos son los que forman la parte del tobillo. Ahí hay una serie de huesecillos entre unos
unos 8 a 10 huesos, ¿ya? Tenemos los huesos planos, por ejemplo, los huesos que forman la bóveda del cráneo, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, los huesos del cráneo eh, son como una especie de láminas, no son huesos muy gruesos, ¿ya? Pero estos en conjunto forman un espacio hueco en donde se ubica el cerebro. Huesos irregulares, por ejemplo, las vértebras que forman la columna vertebral. Si nosotros nos damos cuenta en las imágenes de la osamenta o de los huesos de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que ahí están las vértebras que forman en conjunto la columna vertebral. Esas vértebras no tienen una forma específica, ¿ya? Las primeras vértebras no tienen ninguna similitud con las vértebras que le siguen, es decir, las vértebras cervicales no son iguales a las vértebras dorsales, las dorsales no son iguales a las lumbares, todas son diferentes, por eso se los llama huesos irregulares. Muchas de estas tienen una forma cilíndrica, pero a los costados tienen una especie de espinas o dentellones, ¿ya? Luego tenemos los huesos sesamoideos. Son pequeños huesos accesorios que se presentan en diversas localizaciones, generalmente en las proximidades de los tendones, sobre todo en las manos y los pies. Reciben su nombre porque la forma puede recordar a la de una semilla de un sésamo, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros la rótula, entre los huesos sesamoideos tenemos nosotros a la rótula que tiene una forma como de una, de una luna, ¿ya? Esta rótula da la forma a la rodilla. División del esqueleto. El esqueleto humano se divide en dos partes, esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, que constituyen el eje del cuerpo y forman una fuerte estructura que protege al sistema nervioso central y a los órganos situados en el interior del tórax, como son los pulmones, corazón y los grandes vasos sanguíneos. En la imagen nosotros observamos ¿cuál es el esqueleto axial? Está formado en sí por el cráneo, luego viene la columna vertebral, tenemos el esternón, las costillas, que forman como un espacio en donde se va a ubicar los pulmones, el corazón, y junto con el corazón los grandes vasos sanguíneos que de él se derivan para poder transportar la sangre a todo el organismo. Luego tenemos el esqueleto apendicular. Está formado por los huesos que forman la cintura escapular y la cintura pelviana, y los que constituyen las cuatro extremidades, brazos y piernas. Los huesos situados en la cintura unen al esqueleto axial con el apendicular, es decir, el tronco con las extremidades. La cintura escapular sirve de unión entre el tronco y las extremidades superiores, y la cintura pelviana une el tronco con las extremidades inferiores. ¿Ya? Ahí estamos observando que ahí están las extremidades superiores y las inferiores. Marcas superficiales de los huesos. Los huesos tienen rasgos estructurales adaptados para funciones específicas que aparecen donde se insertan los tendones, los ligamentos y las fascias, o donde van las arterias y perforan los huesos. Otras dan paso a tendones, entre ellos tenemos el cóndilo, la cresta, el epicóndilo, la carilla, orificio, fosa, surco, línea, la escotadura, la protuberancia, la espina, apófisis espinosa, trochanter, tubérculo, tuberosidad. Hacia el lado derecho encontramos una imagen en donde se aprecia cada una de las marcas superficiales de los huesos. Así tenemos la cresta, que es una pequeña saliente en forma de una
de una cuchilla. Tenemos el cuello, que es una hendidura alrededor de otra superficie. Tenemos el tubérculo, que es una saliente, un agujero que le da paso a arterias, venas, capilares. Tenemos una superficie, que es un espacio liso. Tenemos un epicóndilo, que es una saliente en forma de una bolita, de una circunferencia. La fosa, que es un espacio hueco. El cóndilo, otra saliente de mayor tamaño. Tenemos una fosa, que también es un espacio hueco, pero de menor tamaño. La cresta, que es una saliente asimismo. Impresiones, quiere decir que en esa se van a insertar algún músculo o algún tendón. ¿Ya? Todas estas estructuras que aparecen en cada uno de los huesos son importantes porque en ellos se insertan músculos, tendones, ingresan arterias, venas, capilares, sirven para unirse unos con otros, etc.